Mientras esperamos que se conecte el doctor, vamos a ir leyendo su biografía. Como le estaba comentando, estaba muy animado de poder tener al doctor con nosotros en nuestra conversación, nuestra serie de conversaciones sobre Israel. El doctor Dominic Hernández nació en la ciudad de Nueva York y la mayor parte de sus años formativos vivió en los suburbios de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Doctor Hernández es doctor de filosofía en Biblia con enfoque en el Antiguo Testamento e idiomas semíticos. Saludos, doctor Dominic Hernández. ¿Cómo está, Jesse? ¿Cómo está? No, encantado de escucharte y alegre de tenerte con nosotros. Es un placer, el placer es mío. Bueno, mi hermano, la verdad que fui bendecido con tu participación el otro día en nuestra serie de conversaciones. Hiciste genial, pudiste realmente contribuir en una área de mucha necesidad en la comunidad hispana, esa área de academia. Es bueno ver un ejemplo siempre, especialmente aquí en este contexto estadounidense, que académicos latinos y que se enfoque en el Antiguo Testamento, lenguajes semíticos. Y esta increíble obra que le estamos demostrando a nuestros seguidores en Facebook Live y aquellos que nos siguen en la radio, le debo de referir a Amazon, porque ahí pueden conseguir una copia de su libro de Proverbs, Paths to Wisdom, o Caminos a Sabiduría. Y le he estado diciendo, doctor, que una de las primeras preguntas que te voy a preguntar es que si va a salir una versión en español para nosotros. Pero espérate, antes de mi hermano, yo sé que estamos ansiosos, pero no quiero llegar ahí todavía porque yo quiero entrar en el libro de una vez, exactamente en el proceso del libro. Yo quiero que nuestros oyentes entiendan exactamente el valor que pueden conseguir, porque muchos de nuestros oyentes, incluso en nuestras radios, en esta proyección, en esta transmisión, estamos transmitiendo en nuestra radio y estamos transmitiendo en nuestro Facebook Live. Entonces, aquellos que nos están escuchando en la radio, mayormente son latinos de habla inglés e español. Entonces, ellos pueden apreciar muchos. Y por supuesto, hay latinoamericanos, no me malentiendan, aquellos que nos escuchan allá también, que hablan inglés. Por eso yo quiero que ellos empiecen a apreciar lo que estás contribuyendo con este libro. Pero díganos un poco de ti personalmente, porque yo quiero que ellos sepan personalmente quién es Dominic y esta trayectoria. Tenemos un poco de tiempo que te ha traído a escribir este libro de Proverbios. Sí, bueno, Jesse, muchas gracias. No, la verdad es que a mí me encantaría, te quiero contestar la pregunta, ¿ok? A mí me encantaría tener este libro en español, me gustaría traducirlo lo más rápido posible. Lo que pasa es que desafortunadamente no pensé en eso cuando estaba escribiendo el libro, y por lo tanto tenemos que esperar, tenemos que esperar a ver si hay suficiente demanda. Entonces, si hay suficiente demanda, si las personas que están escuchando verdaderamente quieren este libro en español, que me escriban, y así le puedo comprobar a la editorial que hay suficiente demanda y podemos traducir el libro en español. ¿Cómo ves? Ok, pues tenemos que hablar. Que vayan a mi página de Facebook, que es Dr. Dominic Hernández, así, y me pueden escribir ahí, y así puedo hacer copy-paste de todos los correos que reciba ahí, para comprobar si hay demanda para traducir este libro en español. Perfecto. Bueno, y vamos a lo largo de esta conversación entre los dos, vamos a hablar cómo podemos si manera práctica apoyar esa demanda. Si hay algunos pasos prácticos, queremos porque, bueno, yo de seguro pudiera empezar desde mi parte a hablar con algunos pastores que son líderes de asociaciones de iglesias, si ellos quisieran recomendar tal vez alguna serie de estudios bíblicos, en este caso el libro de Proverbios. Yo consideraría algo así de mucho valor para la comunidad latina, especialmente Proverbios, y yo voy a decir algunas razones por qué yo considero Proverbios uno de los libros. Además de que estamos acostumbrados a escuchar una y otra vez que los proverbios se leen todos los días, pero yo realmente, Dominic, algunas veces
me pongo a pensar qué tanto está tan presente el libro de Proverbios en nuestra vida, considerando la naturaleza literaria de este libro, la razón por la cual existe este libro, para qué fue escrito este libro. Antes de esto, explícanos de dónde veniste, qué te trajo a llegar, cuál es tu historia, qué te trajo a escribir este libro. Cuéntanos un poco tu trayectoria academia, a dónde ha ido a estudiar y cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, con mucho gusto. Mira, yo estudié mi bachillerato en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Y cuando estaba estudiando mi bachillerato, yo estudié mi bachillerato en kinesiología porque quería ser maestro de educación física. Y cuando estaba estudiando el bachillerato, empecé a ir a una iglesia que enseñaba la palabra de Dios, o sea, la Biblia era como la palabra de Dios, palabra por palabra, versículo por versículo. Así me enamoré de este tipo de enseñanza bíblica. Hasta enseñaban los libros más difíciles de la Biblia, palabra por palabra, y verdaderamente entendí que la Biblia era la palabra de Dios, o sea, cada palabra de la Biblia era la palabra de Dios. Eso fue cuando entendí que tenía que aplicar esas partes difíciles de la Biblia a mi vida personal. Y por lo tanto, entonces hice una maestría también en educación física, pero cuando estaba estudiando esa maestría, que fue en Nueva York, donde tú vives, en la universidad, cuando yo estaba estudiando la maestría allá, sentí que el Señor me llamó a enseñar la Biblia, a estudiar la Biblia para poderla enseñar. Entonces fui a una escuela de ministerio en California, y ahí es donde empecé por lo menos a aprender los idiomas semíticos o los idiomas bíblicos. Y de ahí fui al seminario en Nueva Jersey, y de ahí hice mi doctorado en Israel. Pasamos 5 años en Israel, hice mi doctorado en idiomas semíticos y Biblia en la Universidad de Bar-Ilan, en la zona metropolitana de Tel Aviv, en un barrio que se llama Ramat Gan. Y así es donde me enamoré de los idiomas semíticos, así es como me enamoré de la Biblia, como la palabra de Dios y como la palabra que tenía que aplicar, no solamente partes de la palabra, sino que toda la palabra, toda la Biblia como la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Qué experiencia tenía que haber sido eso, estudiar en Israel 5 años y vivir en esa cultura como latino también. Yo me imagino que no sé si al principio tal vez tenías algunas, me imagino que tú eres una persona estudioso, profesor académico, de seguro que habías planificado todo de antemano, no sé, déjame no, ¿de qué hablas? de todo el, bueno, digo yo que debe de ser tal vez una persona que planifica todo antes de hacerlo. Entonces ya, si había algunas preguntas que tendrías, por ejemplo, sobre vivir una vida en Israel, en una cultura distinta a la tuya, que ya muy probablemente estudiaste esto mucho antes de vivir allá. Mira, Jesse, déjame preguntarte algo rapidito, me tienes que perdonar, pero estoy escuchando mucha música, y la música está muy alta, así que esto es de propósito. Oh, sí, bueno, la escucha muy alta la música. Ok, déjame bajarte la música un poquito aquí, sí, en nuestra transmisión radial tenemos toda una producción y bueno. Exactamente. Bueno, me tiene que perdonar si eso fue de propósito, es que casi ahí eso es mejor. Okay. Así puedo escuchar tu voz y no te tengo que gritar. Perfecto. Bueno, si te ayuda a sentir mejor, desde el lado de la producción todo se escucha bien. Así que no te preocupes si todo se escucha perfectamente. Bueno, lo más importante es que me escuche bien en Facebook, eso es lo más importante, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Dominic, vamos a entrar en este genial recurso que has creado del libro de Proverbios. Uno de los aspectos que más me encantó que hayas mencionado en la introducción es cómo tú comparaste el estudio de Proverbios con un rompecabezas, porque creo que muchos de nosotros
para muchos de nosotros esto es un concepto muy familiar. Yo incluso estaba comentando hace poco que mi esposa y yo acabamos de cumplir uno de 1000 piezas. Pero yo creo que también señaló algo muy evidente en la experiencia de la mayoría de nosotros. Es que realmente vemos los pasajes de Proverbios desconectados uno con el otro, como las piezas, pero no necesariamente viendo the big picture, right? Esa imagen macro. Entonces, ayúdanos, explícanos una de las experiencias para ti para explicar este concepto al principio, acercándose de esta manera. Mira, nosotros sabemos, como lectores bíblicos, nosotros sabemos que los autores de la Biblia eran inteligentes, sabían lo que estaban haciendo. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Génesis, nosotros vemos que ese autor fue inteligente, o cuando, mejor dicho, ¿qué tal Romanos? Sí. Cuando estamos leyendo el libro de Romanos, entendemos que el apóstol Pablo está haciendo algo con sus lectores, está tratando de convencer a sus lectores de su punto de vista, de los puntos principales de su carta y eso, entendemos eso. Pero a veces cuando leemos la poesía bíblica, se nos olvida ese punto de que estamos escuchando el corazón de un autor que está tratando de hacer algo con los lectores, con las personas que le están leyendo. Correcto. Entonces, así, cuando leemos el libro de Proverbios, de vez en cuando se nos olvida que es un libro. No es un montón de versículos o adagio breve así, no es solamente eso, es eso también. Excelente. Pero, entonces, perdón, termina tu idea. Simplemente para contestar la pregunta, tenemos que leer el libro de Proverbios como un libro, no solamente como adagios breves que podemos memorizar uno aquí, otro allá. No, tenemos que entender que fue un libro escrito con por lo menos un propósito y quizás varios propósitos. Excelente. Entonces, creo que nos da la oportunidad de hacerte esta lista de preguntas que yo he planificado de antemano porque creo que... Yo pensé que esta lista era un secreto. Oh, no, para nada, no, para nada, no, tenemos una oportunidad para que conozcan el autor, conozcan un poco sobre el proceso y ahora el contenido, el material y habías descrito el primer capítulo leyendo Proverbios sabiamente. ¿Qué sería o cuál sería un ejemplo de cómo uno leería los Proverbios sabiamente? Mira, yo te voy a leer Proverbios capítulo 1, versículo 5, ¿okay? Entonces, estos primeros 7 o 8 versículos del libro de Proverbios es una introducción a lo que es el cuerpo del libro de Proverbios. Y Proverbios capítulo 1, versículo 5 dice, el sabio oirá y crecerá, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Entonces, la pregunta es, si dice Proverbios, capítulo 1, versículo 5, que el sabio oirá y crecerá en conocimiento, ¿por qué un sabio tiene que crecer en conocimiento? ¿Te has preguntado eso? ¿Y cómo es que la persona que está escuchando, ya lo llaman sabio a principio del libro, pero le están diciendo que tiene que escuchar? ¿Cuál es? No, en esos versículos matizados, ahí hay como pistas de lo que significa el libro, ¿no? O los propósitos. No lo que significa el libro, sino que las metas del autor. Sí. Lo que está diciendo este versículo ahora es que la persona que el lector que lee el libro de Proverbios ya es sabio porque lee, pero que leer es una manera de escuchar, es una manera de oír, y a través de leer y a través de oír, esa persona crecerá en conocimiento. Entonces, sábelo todos, no pueden leer el libro de Proverbios y crecer en conocimiento. Exacto. Porque ya piensan que saben todo, y esas personas, de hecho, son las personas necias en el libro de Proverbios. La descripción del libro también. Yo no dije que era necio, yo no dije eso. Eso es lo que dice el autor de los... Eso es lo que dice la Biblia, por si acaso. Eso es lo que dice la Biblia, exacto. No me ataquen a mi amigo Dominic, que
que él es buena persona y está haciendo mucho para el reino de Dios. No, claro que sí. El doctor Dominic, yo quiero también resaltar la descripción del libro que dice que cada capítulo cubre versículos bien conocidos y examina temas prevalentes a lo largo del libro. ¿Hubieron algunos versículos o conceptos que te parecieron difícil interpretar o explicar? Seguro. Entonces, cuando uno lee el libro de Proverbios, tiene que dividir el tipo de proverbios que está leyendo. Hay diferentes tipos de proverbios que tú lees a lo largo del libro. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un colega que divide los proverbios en los tipos de sabiduría que comunican los proverbios. Yo decidí hacerlo un poco diferente porque yo creo que, como hablo en el primer capítulo del libro, que hay puntos, como piezas fundamentales, podemos decir, los puntos fundamentales de este libro, y yo dividí el libro por temas, por 5 o 6 temas, los temas más importantes. Yo creo que uno de los temas más difíciles de entender a través del libro de Proverbios, por lo menos en lo personal, es el tema de cómo debemos de tratar a otros en nuestras familias. Eso aparece muchísimo, o en nuestros parientes. Eso aparece muchísimo en el libro de Proverbios. Por ejemplo, vemos muchos versículos que tienen que ver con una mujer que le está siendo infiel a su esposo. Sí. Vemos muchos versículos. Y yo había notado eso. Yo había notado eso, perdón, doctor, yo había notado eso con mi esposa incluso. Yo dije, wow, porque hace poco habíamos empezado a realmente ser más intencional a leer proverbios. Yo dije, wow, es impresionante cómo resalta en varios capítulos a esta mujer indebida y ramera en las escrituras. Pero continúa, querías resaltar que yo concuerdo con ese concepto que sobresale. Sí, y no solamente, y me encantaría hablar más de eso si quieres. Vemos a esa mujer como 4 o 5 veces, especialmente en los primeros 9 capítulos, ¿no? Pero también, y esto es lo que siempre me ha causado un poquito de dificultades antes de leer este libro y pensar mucho en este tema, es cómo criar a tus hijos. Por ejemplo, vemos en Proverbios capítulo 22, versículo 6, un versículo que todos conocemos. Si tú has leído el libro de Proverbios una vez, tú sabes que dice este versículo: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Ya tú sabes, y eso es una clásica. Eso, tú sabes que tú aprendiste eso ya en la escuela dominicana a los 3 años. Sí. Pero este tipo de versículos me causaron, me frustraban un poquito porque yo no sabía cómo interpretar estos versículos. Esto suena como si fuera una promesa, pero yo he visto, y tú has visto, y los que nos están escuchando han visto a padres criando a sus hijos en el camino en que debe de andar, pero a veces esos niños se alejan y nunca regresan. Entonces, si tú entiendes este versículo como una promesa, como si fuera una promesa, entonces parece que esta promesa bíblica no funciona. Y este tipo de cosas, antes, y todavía, no es que entiendo todo 100% bien, pero este tipo de cosas me frustraban un poco antes. Y fue cuando yo empecé a leer el libro de Proverbios, no como promesa, pero como principios, que entendí, el autor está tratando de hacer algo a través de repetir este concepto de cómo debemos de tratar a nuestros parientes. Y yo creo que tú me preguntaste, yo creo que eso contesta tu pregunta. Tú me preguntaste cuáles tipos de versículos, que me eran difíciles. Yo creo que estos que tenían que ver con la familia, estos me causaban un poquito de confusión. Wow. Entonces, sí, por favor, ¿por qué nos explica cuál fue la conclusión que llegaste al descubrir este patrón de principios para mejor entender esos pasajes? O sea, ¿a qué conclusión? Pudieras 1 o 2, por favor, estaríamos muy animados de aprender. Sí.
Bueno, les digo, en el capítulo 2 de mi libro, yo doy la próxima ilustración. Okay. Mi abuela, que se llamaba Guillermina, que es de Puerto Rico, se mudó a Lower East Side, en Manhattan, hace como 20 años. Sí, tenía como 80 y pico años y tenía demencia y se le olvidaban las cosas. Y al final de su vida se murió en el 2006. Entonces, desde, no sé, el 2002 hasta el 2006 vivía con mi tía por ahí en Manhattan. Okay. Y yo sabía que estaba en sus últimos días, ¿no? Y yo trataba de ir a visitarla lo más que podía. Y cada vez que yo iba a su casa, mi abuela siempre nos repetía las mismas cosas. Decía, la juventud es un precioso tesoro. Eso siempre le decía a sus nietos. La juventud es un precioso tesoro. La juventud, y se lo decía a todos, tú sabes. Y yo, cuando decía eso, yo decía, wow, que mi abuela no sabe exactamente lo que está diciendo, está repitiendo la misma cosa. No, pero en serio, escucha, ahora me acuerdo de las cosas que ella decía. ¿Por qué? Porque ella repetía las cosas que decía 1000 veces, ¿verdad? Y eso es, de cierta manera, lo que estamos viendo de manera literaria. Excelente. En el libro de Proverbios. El autor se repite en diferentes formas, porque así como mi abuela repetía lo que ella quería dejar con nosotros, el autor está haciendo lo mismo en el libro de Proverbios. Está repitiendo los mismos principios de diferentes maneras, en diferentes situaciones, que son principios, no necesariamente promesas. Sí. Pero nos deja entender lo que es importante a través de la repetición. No, excelente. Es impresionante. Y por supuesto, Proverbios describe en ocasión a la sabiduría como una mujer. ¿No es cierto? Entonces, me encanta que hayas usado la imagen de abuela, porque siempre pensamos en las abuelas como personas y figuras llenas de mucha sabiduría. Y aquí está el autor de Proverbios como una abuela, aconsejándonos, dándonos direcciones y algunas veces repitiendo la misma cosa como estaba Dominic describiendo de él mismo con su abuela. Y yo te puedo dar ejemplo, cuántos ejemplos de mi abuela y mi abuelo. Excelente ilustración y qué bueno que hayas incluido eso en este recurso tan impresionante. Dominic, yo tengo un versículo favorito, ¿verdad? Siempre hablamos de versículos favoritos. Y el mío resulta ser un Proverbios, particularmente Proverbios 16:3. Y la razón por qué es mi versículo favorito es sencillamente porque Dios lo usó de manera grande en mi vida, en un momento donde yo necesitaba una respuesta de Dios para determinar la trayectoria de mi vida. Yo era un niño joven y estaba caminando el pasillo de la universidad, así orándole a Dios, Señor, háblame. Y literalmente en la próxima hora en mi clase, Él me reveló este versículo en el textbook, en el libro principal de esa clase. O sea, el autor de ese libro era cristiano y se lo dedicó al Señor Jesús y escribió Proverbios 16:3. Y yo dije, wow, lo leí y tú debes de saberlo, por supuesto, porque acabas de escribir un libro de Proverbios, pero dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Esa es la Nueva Traducción Viviente. No sé si estás de acuerdo con esa traducción, en primer lugar, pero me encanta. Yo la leí en la Reina Valera, la cual es la que mi iglesia usa desde que yo me crié. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Habrá un versículo así de Proverbios que Dios haya usado grandemente en tu vida? ¿O tienes un Proverbios favorito? Lo estudiaste, me imagino, con varias horas extendidas. Mira, déjame decirte algo. Yo sí, a mí me encanta memorizar los salmos. Okay. Porque los salmos, yo sé que estás hablando de proverbios, ahora vamos a llegar a los proverbios, ¿ok? Okay. Porque los salmos suelen ser, tú sabes, son poemas, y ahí en un salmo tú tienes toda una idea, ¿verdad?
y se puede decir que los salmos están organizados de propósito y todo eso, pero de todos modos, si te memorizas, por ejemplo, Salmo capítulo 1, tú tienes la idea principal, tienes todo el poema, tienes todo ahí, tú puedes memorizarte todo y ahí tienes todo lo que quería decir el autor, por lo menos en esta sección, en ese poema. Sí, sí. Los proverbios son un poco diferentes y por lo tanto no tengo muchos proverbios individuales, adagios breves memorizados, porque no estoy 100% seguro que si memorizara los versículos así fuera de su contexto literario, que yo no sacaría, que no abusaría del significado del texto. ¿Me sigue? Sí, pero sí. Pero te voy a decir algo. Hay un poema que me encanta del libro de Proverbios, que tengo todo memorizado, sí, que es Proverbios capítulo 31, versículos 10 a 31, que es el acróstico, ese poema de la mujer virtuosa, dicen algunas versiones, la mujer virtuosa. Yo digo en mi libro, la mujer guerrera. Me fascinó ese detalle, sí. Eshet Ha'il, porque Eshet Ha'il, tú sabes, significa, básicamente en hebreo moderno, Ha'il significa soldado. Y lo que está diciendo esa mujer es de que básicamente es soldada, ¿no? Sí. Pero tengo todo ese poema memorizado y se lo cantamos a mi esposa, los niños y yo cada viernes por la noche. Sí, le estaba comentando incluso eso mismo a nuestros oyentes al principio, antes de que entraras, que a menudo cuando voy a Israel participo en una cena de Shabbat con una familia local en Jerusalén. Y le estaba comentando precisamente de esta canción. No quisiera, como dicen en inglés, ponerte on the spot, pero ¿te atreverías a cantar una frase o dos del Proverbios 31 para nuestros oyentes? Seguro, sí, ¿cómo no? Sí. Pero mi voz no... Pero, vamos, para adelante, como un elefante. All right, awesome. Como dicen en Israel, yalla. Yalla. Vamos. אשת חיל מיתה ורחוק מפניני מיתה בטח בלב בעלה ושלל לא יחסר מלאת הוא טוב ולא רע כל ימי חיי הדר שתמר ופשתין ותכחפת כפיה הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיך, גם אם השדה ותיקחהו, הפריך פענת הכרם, חגרה ועוד מותניה, ותעמד זרועותיה. Muchísimas gracias, doctor Dominic Hernández. Ahora todo tiene que comprar mi libro, ya. Sí, ahora mismo tiene que en Amazon, déjame demostrarle la portada a aquellos que nos siguen transmisión en Facebook. Proverbs, Paths to Wisdom, Caminos hacia Sabiduría. Le estoy diciendo, yo le estaba diciendo, doctor Dominic, que esto viene acompañado con un estudio de 4 semanas, ¿no es cierto? Y un guía de liderazgo. Sí. Entonces es excelente para aquellas iglesias que tienen células, estudios bíblicos, consideran y tienen un ministerio bilingüe y se pudieran aprovechar de este recurso. Por favor, pueden ir a Amazon y no sé si Dominic tiene otros lugares donde pueden ir a visitar, pero ahí pueden ir en Amazon y conseguir su copia también muy bien y en gran cantidad para estudios bíblicos, porque Proverbios es importante. Pero vamos a seguir hablando de Proverbios porque Proverbios, Dominic, es uno de los temas que más yo trato de mencionar. Incluso yo lo estaba recomendando en una serie de devocionales hace poco en esta programación. Entonces, un proverbio, y lo que estaba hablando, quería terminar de decir que con respecto a Proverbios, es como Proverbios pudiera hablarnos en nuestra actualidad, en medio de esta
pandemia que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? Para entender nuestras circunstancias alrededor. ¿Habrá algún proverbio, de acuerdo a su estudio, que pudiera hablarnos en medio de esta pandemia, crisis social o aún polarización política que muchos de nuestros oyentes en América Latina están pasando por eso, y aquí también en Estados Unidos, entre los demócratas, republicanos? ¿Qué proverbio pudiera informarnos en estos días? Sabes que otra vez te voy a decir, muchos proverbios nos podrían informar, y podemos aplicar muchos proverbios si solamente memorizamos el adagio, el versículo. Pero creo que lo que quiero que escuchen todos es que nosotros tenemos que leer todo el libro de Proverbios para entender de qué se trata el libro de Proverbios. Y yo creo que en lugar... Y Jesse, espero que no te enojes conmigo, porque voy a contestar tu pregunta, pero no te voy a dar un versículo, ¿listo? Ok, está bien. Creo que para que el libro nos ayude con nuestras circunstancias, tenemos que ver lo que el libro nos enseña en total. Nos enseña el libro de Proverbios que nosotros no sabemos todo, ¿verdad? Sí, eso es lo que el libro nos dice. Si tú quieres ser sabio, escucha, porque tú no sabes todo. El libro dice eso múltiples veces. Varias veces también el libro dice que tenemos que checar los motivos de nuestros corazones, ¿verdad? Tenemos que ver por qué me quiero vengar en esta situación. No la venganza del Señor. ¿Por qué quiero ver retribución en esta situación? No, esto también es del Señor. Él es soberano sobre todo, ¿verdad? Aprendemos eso. Y lo que también vemos, si leemos la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y leemos los Proverbios, vemos que hay muchísima de la misma instrucción en el libro de Proverbios que está en la Torá, ¿verdad? Sí. Nosotros aprendemos a través del libro de Proverbios que tenemos, cada vez que no entendemos exactamente lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos que volver a Torá, Torá, la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios, porque también vemos a través de la Biblia, de los Proverbios, y también de la Biblia como en total, que el Señor nos ama, nos ha dado su palabra, y no vamos a entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero cuando no entendemos eso, reconocemos que no sabemos todo y volvemos a la palabra del Señor. Excelente punto. Es un punto que inclusive me ha hablado a mí. Yo mismo al principio de esta pandemia estuve tratando de hacerle sentido a todo esto, y uno de los principios que el Señor me habló tanto fue en ese punto: tú eres un ser humano, a ti no te corresponde saberlo todo. Y a mí me había hablado en particular Eclesiastés 8:17. Eclesiastés es uno de esos libros que me ha hablado mucho en esa serie de literatura. Y dice ese versículo: vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Yo creo que es importante qué tan excelente que los proverbios y debe de recordarnos de quiénes somos, porque es una fuente de sabiduría. Y gracias, Dr. Dominic Hernández, por producir esta obra. Espero escuchar la próxima vez que te tengamos aquí decir: estamos lanzando la versión en español. Y creo que tal vez para terminar, nos pudiera decir 2 cosas. En primer lugar, ¿dónde podemos seguirte, seguir tus obras, tus escritos, tus medios sociales, lo que sea que nos quiera compartir? Por favor, díganos para seguirte. Queremos aprender de ti. Y en segundo lugar, bueno, mientras nos comparte, me voy a recordar cuál era la segunda pregunta que te quería hacer, que yo quería de ti. Pero, ¿por qué no se empieza a decirnos cómo podemos seguirte?
Bueno, estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram, así me pueden conseguir bajo el nombre Dominique Hernández. En Instagram y en Twitter es D-O-M-S Hernández, así me pueden conseguir. Esas son las redes sociales. Tengo una página de web, la dirección de la página de web es domshernandez.com. Y ahí tengo también toda mi información de contacto. Si quieres simplemente ir a mi página de web, ahí está mi información de contacto. Tengo recursos ahí en inglés y también en español. Como tú estabas diciendo, yo soy el director de programa hispano en el seminario de Southern. Excelente. Y me pueden encontrar a través de la página de web de Southern, SBTS Hispano. Si ponen eso en Google, también aparecerá mi información y los programas que ofrecemos aquí. Y también estoy en una página de web que se llama academia.edu, y ahí puedes encontrar más de mis trabajos formales, los trabajos como que incluyen griego y hebreo, sí, y todo este tipo de cosas, las cosas que aprendí cuando estaba estudiando el doctorado. Ese tipo de artículos van a aparecer en esa página de web. Excelente, excelente. Quiero que nuestros oyentes, por favor, captan que él es un profesor en un programa hispano que tienen en Southern Baptist Theological Seminary, en el Seminario Bautista del Sur. Es un programa excelente que le estoy recomendando si quieren realmente profundizar en las Escrituras. Y ¿sabes qué? Vas a tener un profesor como Dominique Hernández, que se especializa en lenguajes bíblicos. Lo escucharon hablando el hebreo, pasó 5 años en Israel. Es decir, que no solamente tiene tanta, en mi opinión, yo diría, riqueza académica, sino de experiencia, de muchos insights que nos puede dar sobre la cultura, que lo ayuda a abrir nuestro entendimiento de las Escrituras. Entonces quiero que entiendan eso, porque yo sé que hay muchos como ustedes, como yo, incluso yo mismo he considerado y he estado considerado Southern Baptist Theological Seminary, para que vea que tanto yo estoy diciendo que me gusta el programa hispano que pues para adelante, hermano, aquí estamos. Bueno, Dios mediante, estamos orando por eso. Ya, doctor, recuerdo que era la segunda cosa que te quería preguntar, que es cómo podemos apoyar la obra para que exista esta demanda, porque yo estoy garantizándole, mi hermano, que hay personas interesadas en este recurso en español. Yo conozco bastantes ministerios bilingües que, además de los hispanos que yo conozco, que estarían muy interesados en empezar un estudio bíblico de Proverbios, y un recurso como esto, que nos ayude a entender Proverbios, un libro que debe de estar en nuestra vida todos los días, mis amigos. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Mira, en primer lugar, la primera cosa honestamente que pueden hacer es ir a mi página de Facebook, a mi Twitter y todo eso, y que me sigan, porque así podemos crear un poquito más demanda por un producto que yo escribiría. Okay. Y yo creo que eso sería la primera cosa. También te quiero decir, no solamente mala noticia, hay buena noticia. Mi próximo libro que tengo que entregar en enero, que es una introducción hermenéutica del Antiguo Testamento, eso definitivamente va a salir en español porque ya está escrito en el contrato, para que sepas. Entonces voy a tener voy a tener un libro en inglés y otro libro en español, y vamos a utilizar ese libro en español en los estudios en español, y vamos a utilizar el libro en inglés aquí en el seminario también. Entonces, mis libros van a salir en español en el futuro. Ahora, con respecto a este libro, por favor, pueden ir a mi página de Facebook, pueden escribir en mi página de Facebook, y así yo sé que la editorial me está siguiendo en Facebook. Ellos pueden ver lo que yo pongo ahí. A veces comparten lo que yo pongo, lo que yo escribo en mi Facebook, y así podemos empezar el movimiento. Ok, excelente, excelente. Bueno, cuenta con nosotros en cualquier manera que podemos apoyarte. Me parece importante lo que estás haciendo. Este libro de Proverbios me fascina. Así que, Dominic, si no hay algo más que quisiera compartir con nuestra audiencia, pues te despediríamos hasta la próxima, Dios mediante. Jesse, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, y la verdad les animo primeramente que sigan leyendo la palabra de Dios hasta las partes más difíciles, porque todas las palabras ahí son la palabra de Dios. Amén. Y si piensa que mi libro les puede ayudar,
definitivamente compren este libro y pónganse en contacto conmigo. Soy fácil de encontrar en todas las redes sociales, y si quieren quizás podamos hacer un estudio o algo así a través de Zoom, y yo les puedo explicar, podemos profundizar a través de Zoom. Si estás haciendo un estudio bíblico o algo así con este libro, con mucho gusto podemos profundizar un poquito y hacer una sesión de Zoom. Pero ya ustedes escucharon lo que el doctor Dominic Hernández nos propuso en este momento. Acaba de prometer, no proponer, prometer. Oh, nos promete un estudio bíblico con la dirección y su academia. Oh, pero mi hermano, ya, tú me vendiste. Yo creo que la promesa fue más contestar preguntas y estudiar el libro con ustedes. Un estudio bíblico, pues. También eso. Bueno, pues de todas formas será un gran placer y privilegio para nosotros. Me encanta la idea, creo que sería genial esa idea, porque tenemos bastante que hablar. Hablamos de Israel aquí, hablamos de pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento, hablamos de lenguajes bíblicos, hablamos de todo, de un poco aquí con respecto a Israel, el Medio Oriente, así que cuenta con nosotros. Pues Jesse me tiene que invitar al party otra vez. Bueno, pero claro que sí, mi hermano. Tú sabes, Boricua Style, Dominican Style, de todo style. Ahí va. Ok, excelente. Ok, mi hermano. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén, igual. Cuídate. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado la conversación. Hemos aprendido mucho sobre el libro de Proverbios, ¿no es cierto? No es tan sencillo simplemente leer y no darse cuenta que hay algunos conceptos principales que nos ayudan a informar nuestro entendimiento del libro de Proverbios. Mira lo que él dijo sobre la mujer ramera, que frecuentemente se repite a lo largo de los capítulos de Proverbios. Esta mujer ramera que acecha por el joven necio, que se deja llevar por ella. Y él dice, ¿cómo se entiende esta repetición que aparece así como medio al azar en los capítulos? Bueno, él explicó que debiéramos de verlo como principios que lo comparte una abuela, por ejemplo. Ella comparte los principios más de una vez, repetitivamente, y ella usa esa herramienta para que se quede pegado en nuestra mente. Y es eso lo que el autor de Proverbios está haciendo, repitiendo este principio de la mujer ramera, porque él está hablando a este hijo que vemos constantemente mencionado: hijo mío, escucha el consejo de tu padre, no pon en vergüenza a tu madre, aprecia el consejo de tu madre. Vemos esta relación y que Proverbios es descrito como una mujer. Me parece genial esa figura de madre que se acerca para darnos consejo, que nos ama. Bueno, espero que sepan una vez más a dónde pueden encontrar este libro. Vamos a ver si puede enfocarse ahí. Está en Amazon, Proverbs, Pathways to Wisdom. Pueden conseguirlo en Amazon. Por último, mis amigos, le invito a la próxima vez, aquí los miércoles a las 6 de la tarde en Filos Conecta, en vivo de nuestra página de Facebook. También aquellos que nos escuchan radial o están en las áreas de Nueva Jersey y New York pueden sintonizar nuestra frecuencia en el 102.3 FM, 102.3 FM. Se había cambiado hace poco y quería asegurarle que tengamos la frecuencia correcta, 102.3 FM. Gracias por estar con nosotros. Espero que puedan entender el valor de permanecer leyendo los proverbios, adquirir de su sabiduría. Es algo que fue escrito para nosotros, nuestra vida saludable, para vivir sometidos, vivir una vida exitosa, disciplinada. Nos vemos hasta la próxima y gracias por sintonizar nuestro programa fielmente todos los miércoles. Chao. Filos Conecta es un programa patrocinado por Philos Project, promoviendo una participación cristiana positiva en el Oriente Próximo. Para mayor información, visita su sitio electrónico en www.philosproject.org. También los puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter en @LatinoPhilos.